Muy bienvenidas, bienvenidas al grupo de estudio de Solo tu perro del lunes 30 de marzo del 2026. Em, Estamos acá, hoy vamos a trabajar sobre un artículo de unos autores que ya conocemos, que hemos leído bastante, que son Marcello Siniscalchi, Michele Minuno, Angelo Quaranta y Serenella Di Gneo. Todos trabajan en el departamento de veterinaria en la unidad de Fisiología y Comportamiento Animal del Departamento de Veterinaria de la Universidad de Bari Aldo Moro, Italia, obviamente. Y si recuerdan, Siniscalchi y 40 fueron los primeros que hicieron estos estudios sobre la terilización. Aquel famoso estudio de la cola, que se veía la cola para un lado, la cola para el otro. Y han trabajado mucho sobre la división de los hemisferios cerebrales. Entonces, este artículo que está publicado este año, no, este año no, está publicado en el año 2022, hace 4 años, se titula Asimetría facial en perros que tienen miedo y que tienen comportamientos de miedo y de agresividad hacia los humanos. Y utilizan una metodología y un aparato bastante interesante, creativo, diría yo, para averiguar si los perros, ante la presencia de un estímulo que pueden considerar algo que les dé miedo o agresión, o una reacción de agresión, si su cara cambia y cómo cambia. Y entonces ellos sostienen que cambia de manera eh, asimétrica, es decir, una parte cambia y la otra no cambia tanto. Entonces vamos a ver cómo hicieron esto y qué significado, qué alcances reales tiene, y qué nos parece a nosotros también como utilidad para nuestro trabajo. Y con eso les doy la palabra. No está Priscila para explicarnos el procedimiento. Le ha Nada, sí. faltado. Oh, me disculpo. Hoy nos toca a nosotras. Como siempre, la introducción y en este artículo me parece especialmente relevante porque está muy bien hecha, es muy concisa, pero muy bien hecha este estado de la cuestión. Está en las primeras líneas sobre todos los estudios que se han hecho sobre lateralización y hemisferios cerebrales. Recoge esas 3 hipótesis que ya conocíamos, ¿se acuerdan? Una que se llama la hipótesis del hemisferio derecho se encarga de las emociones, que a veces eso es muy usado en trabajos con humanos, ¿no? Si usas más tu hemisferio izquierdo es que eres más analítico, si usas más tu hemisferio derecho eres más emotivo o emocional. Esa sería una hipótesis. La otra hipótesis es la hipótesis de la valencia. Entonces, si entiendes que lo que está ocurriendo fuera es agradable, funciona el hemisferio izquierdo. Si crees que es desagradable, funciona el hemisferio derecho. Y la tercera hipótesis es la hipótesis del acercamiento-alejamiento, ¿no? Que es semejante de alguna manera, coordinada con esta segunda, que es si hay un evento que te atrae, que piensas que es bueno acercarse, está funcionando el hemisferio izquierdo, y si es más bien algo que hay que alejarse, está funcionando el hemisferio derecho. Esas serían las 3 hipótesis que están más o menos circulando en el mundo científico sobre división de cerebros, división cerebral y lateralización, o contra lateralización. Y como el cuerpo funciona en diagonal, ¿no? Y ellos señalan que lo que ellos trabajaron está más relacionado con la hipótesis 2 y 3, ¿no? La de la valencia y la de acercamiento-alejamiento. Más que decir que solo el hemisferio derecho es el encargado de las emociones. Entonces se hace un recuento de los artículos que se han hecho y lo que se ha estudiado, y aparecen ellos, se autocitan, obviamente, artículos suyos, y también se cita mucho también a otro autor que conocemos muy bien, al equipo de Nagasawa,
los japoneses que también trabajan estos temas. Yo es que hubo una parte que o no me la leí o no me acuerdo bien. ¿Por qué hicieron que los alumnos leyeran las expresiones faciales de perro? Hay un artículo anterior, una prueba, donde se dice que los humanos tenemos capacidad de leer el estado emocional de los perros sin saber nada sobre perros. Y que tenemos, y es la misma capacidad que tendría un humano con respecto a las caras de los niños, de los infantes. Aunque uno nunca haya tenido un bebé, puede distinguir por lo menos entre está triste o preocupado o está alegre, más o menos. Entonces, apoyándose en ese estudio, deciden, parte de la creatividad de este modelo es, forman estas imágenes con uno de los lados y la replican, ¿no? Que le llaman quimeras o algo así. Agresivo, digamos. Y le ponen esa foto a un personaje, a alguien que no sabe nada de perros, y que les diga que sienten, que piensan que está sintiendo el perro que le enseñan. Pero se basan en eso, en que supuestamente tenemos una capacidad innata, probablemente fruto de la domesticación, del proceso de domesticación, de entender inicialmente qué emoción está sintiendo el perro cuando lo vemos. Y aquí se abre una interrogante, ¿no? Si miráramos, lo veríamos. Si miráramos, lo veríamos. Que si los humanos miráramos más, observáramos más a nuestros perros, veríamos más cosas, Sí, lógicamente. sí, Porque la capacidad la tenemos y la del ladrido también. sí. Entonces, Sí, ellos... pero hay que, ¿Perdón? no, que hay que ir a aprovechar lo que ha dicho Chris, de que si quisiésemos lo veríamos, porque hay una frase que a mí me gusta mucho, que de hecho la tengo en mi Instagram, la tengo como en mi web, como un poco como una idea a seguir, que es como, solo vemos lo que conocemos. O sea que realmente hay muchas cosas que nos van a pasar desapercibidas si no las conocemos. Y en el lenguaje canino creo que pasa muchísimo. A medida que vamos aprendiendo a lo que significan las cosas, o sea, los comportamientos de los perros, vamos entendiendo mejor su comportamiento, o sea, que lo podemos intuir por las cosas, como ya hemos visto, que tenemos expresiones faciales, que los perros han desarrollado, incluso músculos o movimientos musculares para comunicarse de forma expresiva con nosotros. Pero, es la que ahí me estoy saliendo, pero bueno, lo que me refiero es que lo que dice Chris, o sea, que hay una parte de verdad, pero también hay otra parte de que es necesario conocer las cosas para verlas. Sí, sí, y aterrizando eso que has dicho exactamente en este trabajo, el grupo de estudiantes que iban a analizar esas imágenes, lo que les dijeron fueron lo que tenían que buscar y eran No les contrarreloj dijeron. y les dijeron, o sea, mira si es agresivo, si es agresividad, si es tristeza, eran 6 opciones. Les dieron las 6 emociones y dijeron, reconoce una de estas 6 emociones en esta imagen. O sea que, de alguna manera, estos estudiantes estaban en un setting, en un marco de tengo que poner atención y tengo que tratar de adivinar o de averiguar. Es decir, estaba activado su necesidad de observación, esa que supongo que has mencionado tú. Sí, Sí. fíjate que yo lo he leído diferente y yo leí que cogían a gente que no sabía lo que estaba, bueno, que no al menos no sabía lo que estaban buscando. No sabían lo que estaban buscando, pero sí sabían que tenían que decir cuál de las emociones eran las que percibían en esa imagen. Ellos no sabían cómo Sí, estaba hecha la imagen, ¿no? Tampoco sabían, vale, por vale. ejemplo, tampoco sabían que la imagen estaba hecha, en realidad era una imagen falsa, porque el perro, la foto real del perro, la partieron a la mitad y duplicaron las mitades, de manera que la parte, supongamos, agresividad, le duplicaron la agresividad.
Miedo, Sí, claro, en espejo. exacto, en espejo. Colocándolo en espejo, que me parece la verdad que me parece bastante genialidad. Sí, bastante genial, bastante creativo, ¿no? O sea, como para decir, vamos a ver qué es lo que tú ves. Si solo vieras esto, ¿qué dirías que está sintiendo el perro? ¿Verdad? Sí, Rated Vale. by Humans. Eran 32 estudiantes universitarios no entrenados, ¿no? 10 chicos, 22 chicas, entre 18 y 32 años, que no tenían conocimiento sobre la hipótesis del estudio, ¿no? La hipótesis del estudio era los perros gesticulan de manera distinta, asimétrica, dependiendo de lo que están percibiendo. Al final, el número de perros que estudiaron fueron 12 machos y 4 hembras de distintas razas, 13 mestizos, un bull mastiff, un border collie y un Akita Inu. Eso es solo una parte. Ahí estamos estudiando cómo fueron analizadas las imágenes, pero ¿se acuerdan cómo fueron hechas las imágenes? ¿Quieren contar un poco cómo fueron para reflexionar sobre cómo fue hecho? Porque eso lo que nos lleva es a reflexionar sobre el aparato metodológico, ¿no? sobre cómo operativizaron lo que querían decir, lo que querían estudiar. Bueno, no voy a ir contando un poquito y si queréis me vais apoyando y dando alguna pincelada, ¿vale? Dale. Bueno. Vale, pues a ver, se crea, bueno, en un espacio cerrado, se ponen las cámaras, que no sé si eran como 8 cámaras, o no me acuerdo el número de cámaras, y detrás de esas cámaras, en una valla y detrás de una valla, en la que se puede ver a través, se colocaría el desconocido, ¿vale? Pero lo primero es que se deja entrar en este espacio al perro durante 15 minutos para que se familiarice con el entorno. Dijiste que era un espacio abierto, ¿verdad? ¿Es que es abierto o cerrado? Es un espacio abierto por las dimensiones y el dibujo. Yo entendí que era un espacio abierto, que no es un laboratorio. Cierto, Pues pero lo único que yo hay entendí que sí era hay el una valla. laboratorio. Yo sí que entendí que era un laboratorio, un espacio de 40, bueno, de 20 metros cuadrados, de 40 por 40. 40 por 40, sí, no sé si yo creo que era abierto, yo creo que era al aire libre, pero cerrado. O sea, tenemos tres variables, tenemos tres lecturas diferentes. Eso es lo que he entendido yo, al aire libre, pero vallado. Sí, eso, sí, al aire libre vallado y al fondo, o sea, la puerta está al frente y al fondo se colocaban las cámaras enfocando a la entrada y detrás de las cámaras y detrás de la valla, por seguridad, se colocó que luego lo vamos a comentar, al desconocido. Correcto. Entonces, pero primero se deja entrar al perro, que se familiarice con el entorno y se crean 2 condiciones, ¿no? Que para tener, y hay 3 grupos, bueno, hay varios grupos, pero vamos a primero entrar en las condiciones. La Correcto. condición de referencia es cuando entra el perro con su tutor a este espacio y ahí se crea una grabación, que sería la grabación de referencia. Basal sería como la grabación, el estado basal del perro, digamos, ¿no? En un espacio, entre comillas, seguro. Dime, Carmen. Sí, que primero explora y luego el tutor lleva al perro a un punto. Y es en ese punto donde debe tomar las fotos, ¿no? Hay un punto central en el espacio, ¿no? Eso, sí. Un ángulo súper central, sí. Ya. Vale. Y luego la otra condición es que ahora entra el perro,
no sé si solo acompañado, pero en el otro lado se le presenta a un desconocido y el Que es- perro se dirige hacia ese mismo punto. sí, y el desconocido camina hacia la valla. Y el camino, vale. Ujú, vale. Vale, entonces tenemos luego, Y ya está. hay tres, O sí, sea, en ese sentido las condiciones ya está. Vale, después existen tres grupos de perros. O sea, se agrupan en tres partes. Los que tienen miedo, ¿no? Fear, las de la F, eh, los que tienen se considera agresividad y los que tienen miedo y agresividad. ¿Vale? Como esos tres serían los tres grupos de perros que luego se reagruparían en esas tres diferencias. ¿y cómo definieron esos grupos? Y luego había un grupo de control. Sí, pero ¿cómo definieron a esos grupos? A ver, ¿cómo fue? Usando, ¿Cómo? usando un mini Civarc. Ah, Es decir, efectivamente. es decir, con preguntas al tutor de si pensaba que su perro tenía un temperamento de miedo, un temperamento de agresión, así extraños, Ujú, o de ujú, agresión. Eran miedo, eso agresión es. y agresión. Miedo a extraños, agresión a extraños y agresión al tutor. Hicieron esas tres preguntas. No sé si ustedes pudieron Ujú. clicar en el documento donde aparecen las preguntas que le hicieron a los tutores. Sí, no, Pero no. pero claro, tenemos que saber que estamos trabajando sobre un cuestionario que por supuesto que ha sido súper evaluado y súper eh, reconocido como valioso, ¿no? Pero que muchas veces aquí en nuestras conversaciones le hemos puesto un interrogante a ese cuestionario, ¿no? Porque si tú lees las preguntas que llevan al tutor a concluir que su perro tiene agresividad contra extraños, eh, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo sé que esto es agresividad? Que este comportamiento, ¿por qué le dicen agresividad? Y por ejemplo, es un pastor y se acerca a un extraño. ¿Qué va a hacer el pastor? Ladrar, porque está protegiendo a su humano. Es lo lógico, pero eso no sé por qué se llama agresividad. Pero en este CIVARC, eso es agresividad. Ah, Efectivamente, sí. Siempre es que, claro, es difícil acotar, pero sí. O dice, sea, ahí es, queda eso. mi perro es agresivo, entonces, ¿qué nivel de agresividad tiene? En una escala Likert, ¿qué nivel de agresividad tiene? Y entonces una de las preguntas es, mi perro no deja, me gruñe cuando le meto la mano en su comida. Y a eso le llaman agresividad. 6 en agresividad. Entonces yo digo, a mí me explota el razonamiento, porque a poco que sepas de perros, a lo que sabemos hoy de perros, una cosa es la protección y otra cosa es una manera de comunicar, esto es mío, y eso no implica que el perro tenga un temperamento agresivo. El hecho de que gruña porque alguien le mete la mano en la comida, sino que sencillamente está comunicando. Aún así, lo que sí es cierto es que llámese como se llame eso, agresividad o como se le llame, algo, por ejemplo, perros protectores, sí que gesticulan distinto cuando pasan cosas distintas. Yo creo que hasta ahí es convincente el artículo. Me puse a juzgarlo antes de explicarlo, perdón. Pero es que a mí A mí me gusta. me inquieta el uso del CIVARC como una herramienta para, para juzgar el temperamento de un perro. No sé si te pasó lo mismo. Sí, sí, la verdad es que quería buscar lo del Sibar, que al final no lo busqué, pero
Mm, mm. Siempre siempre estamos en esa situación de que es difícil evaluar de antemano a los perros. Claro, O sea, salir ya con un perfil psicológico, ¿sabes? Que un perro ya esté completamente analizado antes de llegar al laboratorio o donde se vaya a hacer el estudio. yo creo que eso es Es una complicado, debilidad, vamos. una debilidad de la investigación, en mi opinión. De esta y de todas, ¿no? Mm, Pero vale. lo que sí es cierto es que, a ver, no sé si es cierto, lo voy a decir en voz alta a ver si ustedes me dicen si es cierto o no. Un perro que ejecuta esas conductas, que son 8, y que por esas 8 te califican, te dan el calificativo, eres agresivo contra personas. La pregunta es, imagínate que no sé cuál es el cartel de esas 8 conductas, pero sí que este perro hace esas 8 conductas y este perro hace esas 8 conductas. Esos 2 perros sí que se podrían unificar en una categoría de temperamento. Como, a ver, dos perros que responden de una misma manera, ¿te refieres? Sí. Que Yo creo que utilizan la depende del misma por qué, conducta, pero para decir cosas diferentes. el por qué ¿Qué, hacen Cris? esa conducta, más o menos lo que has dicho, creo. Que depende del motivo por qué hagan esa conducta, se puede calificar de una manera u otra, ¿no? O lo he liado más. No, no. No, sí, a ver, Pero entonces sí. lo que estamos diciendo es eh, Que es no que criticamos ese cuestionario porque nos lo vamos a comer con patatas en todos los estudios. siempre, ¿no? Pero claro, si el estudio se basa en ese cuestionario, mal andamos. Tan se basa en el cuestionario que el título del artículo habla de comportamientos agresivos y de miedo contra humanos. Se salva una cosa, creo, que es lo que la elección que hicieron al final de los perros, porque empezaron 60 y acabaron, no me acuerdo, 30 y algo, creo, ¿no? Porque 36. después de la grabación de las imágenes se quedaron las más expresivas y las más contundentes. Ujú. Era, al fin y al cabo, era la finalidad del estudio, no era evaluar la agresividad, sino Correcto, la simetría facial. La correcto, simetría, correcto, realmente. Mm. correcto. Y entonces sí que encontraron asimetrías en esas expresiones contundentes, ¿no? En estas caras que responden a una X. Ok. Aunque también a la vez, por haber justo elegido esas caras, yo no me precipitaría y diría que son precisamente los perros que muestran agresividad o miedo exagerado los que presentan mayor asimetría, porque ya están eligiendo ese tipo de expresiones. Y si han descalificado a cierto número de perros, los que han descalificado por no exagerar esas caras también eran considerados agresivos, ¿no? Sí. ¿Me he explicado? Que podían haber cogido cualquier perro y solo eligiendo la cara de mayor expresión, daría igual que hubieran hecho el primer cuestionario. Pero como querían de alguna manera El forzar, micro, lo digo yo. querían forzar, querían estamos en un trabajo de experimentación, ¿verdad? Entonces necesitaban que el perro
gesticulara de un modo distinto a su habitual. Y para eso diseñaron la entrada de un sujeto no conocido por el perro de una manera invasiva, en esta línea recta, acercándose a paso rápido a la valla, a ver cómo reaccionaba este rostro, ¿no?, del perro. Y tú dices, Chris, que hubieran podido poner a cualquier perro. Si luego piensas que solo eligen las imágenes de los perros más expresivos, sí. Y entonces el resultado del trabajo hubiera sido, ante un evento improvisto, como es la entrada de un extraño en línea recta, los perros reaccionan de manera asimétrica. Los rostros faciales responden de manera asimétrica. Pero el paso siguiente que ellos han dado en este artículo es decir, la parte del rostro que se mueve de manera distinta a la otra está contralateralizada con el hemisferio correspondiente, que en este caso ellos dicen tiene que ser el derecho. Es decir, todas las partes izquierdas de las fotos eran las que aparecían diferentes, más, ¿no? Entonces, no me sirve la idea de que pusieran a cualquier perro, no podían poner a cualquier perro, porque si era un perro al que le encanta a la gente, cosa que yo dudo que exista, pero si existiera semejante ser, entonces lo que se movería más es la parte del hemisferio izquierdo y por tanto la parte derecha. O sea que como modelo de experimentación sí que necesitaban perros que supuestamente fueran al menos antagonistas con respecto a extraños, ¿no? Sea por miedo, sea por agresión. Es que el objetivo del... me basaba en el objetivo del estudio, que era que los perros que presentan miedo y comportamientos agresivos tienen más asimetrías faciales, ¿no? Pues son más marcadas. ¿Sabes Sí, lo que quiero decir? sí, pero son más marcadas en el sentido de que es la parte izquierda, perdón, es la parte derecha del rostro la que cambia más que la otra. Yo no entendí eso. Ya desde el objetivo. Porque si no, Entendí que eran los que más se expresaban, los que más fuertemente expresaban con esa mitad de la cara. exacto, pero con esa mitad de la cara, que es la cara el lado derecho. Porque están apoyándose, y eso es otra, es que son inferencias tras inferencias, ¿no? Están apoyándose en la hipótesis de que ante un evento que te preocupa, funciona más tu hemisferio izquierdo, tu hemisferio derecho. A mí hay una cosa que todo esto que me ha parecido interesante, de que se dice que los perros con miedo y agresividad, o sea, también potencian mucho la expresividad en el lado derecho de la cara, es decir, la valencia positiva del hemisferio, del lado izquierdo, ¿vale? Entonces, cuando tienen, y entonces se habla de esta contradicción de la parte de la motivación, que significaría que cuando es algo positivo tendemos a acercarnos y cuando es algo negativo por miedo tendemos a alejarnos. Y ellos dicen que los perros que tienen miedo y agresividad, claro, la parte positiva del cerebro indica aproxímate. Y si tú tienes miedo o el miedo tiende a alejarse, cuando la agresividad tiende a pedirte que te acerques para poder agredir. Entonces me pareció súper interesante esa contradicción ¿sabes? Y luego hablan de la flexibilidad, o sea que eso también indica una cierta flexibilidad en los dos hemisferios.
Y bueno, eso para mí es lo que me ha parecido más interesante casi de como rescatar como información que nos puede ser útil para entender a los perros que tienen miedo y agresividad. Que se acercan en lugar de alejarse porque están movidos por esta necesidad de acercamiento que viene de la agresividad. Claro. Sin embargo, el miedo, a su vez, tiende a alejarte, ¿sabes? Pero es que lo que hay aquí, aparte de esto que nos parece muy evidente, es el lado de la cara que se ha visto más pronunciada la expresividad, es el lado derecho, que es el lado de la valencia positiva. Y voy a buscar, si queréis, voy a intentar encontrar dónde lo explica. Ese sería el resultado de Por los si acaso no ha quedado clara mi explicación. del El grupo lado A. derecho es el de la valencia. El lado derecho de la cara, el hemisferio izquierdo. El hemisferio Claro, izquierdo. miedo y agresividad se... Bueno, lo voy a ir buscando tranquilamente y volvemos a esto si queréis. No sé si os habéis quedado con eso también o no. Sí, a mí me llamó también la atención esa Sí. explicación, porque es una explicación que se dan a ese resultado que era aparentemente contradictorio a lo que uno pensaría, ¿no? O sea, supuestamente, si está funcionándote la agresión, porque está funcionando tu hemisferio izquierdo, ¿no? Uh-huh. Claro, efectivamente. Si estás en miedo y agresión y tienes funcionando el hemisferio de la valencia positiva. Que luego a mí también ¿sabes? Muchas veces, yo no sé si a vosotras habéis hablado de esto, bueno, que muchas veces se dice perros a los que les gusta, cuando se habla de agresividad, muchas veces se queda por ahí, o sea, una idea del perro al que le gusta la agresividad, perros macarras o el perro o perros que la agresividad, sabes que realmente es agresividad por miedo, o perros que les puede gustar estas cosas que no te los estoy citando, yo no te digo no tengo un estudio que lo valide ni nada, sino viene de otros cursos en los que he hecho y, y hablan de eso, de perros a los que les puede gustar pues eso, los perros macarra, que por lo que sea le puede gustar la agresividad, puede disfrutar con ella. Entonces ahí creo que pues eso, pues por ahí también puede entrar un poco ese concepto del hemisferio positivo, ¿sabes? Que, no sé, el hemisferio izquierdo, con Sí, valencia positiva. sí. Ahí me acuerdo yo de esta distinción entre positivo o negativo, o si cambiamos, a lo mejor si le cambiamos esos nombres por ejemplo, agradable, desagradable. Que positivo o negativo tiene una connotación en mi cabeza más ética, ¿no? Cambio agradable, Vale, desagradable, más, vale, más vale. menos ética. Sí, vale, sí, es que me he puesto aquí un más y un menos Claro, claro, en mis notas, sí, porque no es que sea pero bueno este totalmente, queda más positivo, claro, sino que depende queda más de lo claro, que tenga adelante, agradable. me va a ir bien sentir desagrado para salir corriendo, ¿no? Y eso es positivo, Uh-huh. si lo decimos así, positivo para mi vida, ¿no? Ya, positivo puede tener muchos significados. Sí. Pero aún así, entonces, lo que se podría decir de esos perros que tú llamas perros macarras o perros, también se podría explicar eso como diciendo son perros que han descubierto que esa estrategia les es eficaz, les es funcional. Entonces lo hacen. No me atrevo a decir si es que les gusta. Ese gusta ya me Claro, yo parece lo dejo ahí, que es una tampoco lo interpretación sé, muy... ¿sabes? lo- Tampoco lo- yo lo dejo como algo que ya te digo, una información que me ha llegado, pero que no la puedo, ahí la dejo, ¿sabes? Ahí lo dejo y para investigar, como muchos estudios dicen, aquí hay que seguir investigando, pues lo mismo digo. sí, sí. A mí no me
no usaría esa manera de expresarme, creo yo, para esos casos que tú que mencionas, ¿no? Creo que tiene más que ver con... Eso, me parece interesante este resultado que han salido, o que han sacado para pensar un poco en eso. Claro, que es dar razón de un comportamiento que nos parece extraño, y que uno lo comenta así, ¿no? Porque si tiene miedo se acerca. No tanto así, no porque si tiene miedo porque que se acerquen, que aquí entiendo lo que está pasando, sino que si esa valencia de agradabilidad puede estar dentro de este concepto de miedo-agresividad en el que se estimula tanto este hemisferio, puede tener en este tipo de situaciones de perros que pueden disfrutar de alguna manera ejerciendo la agresividad, si esto sucediese, que no lo sabemos, esta explicación que han dado ellos, este resultado, podría tener sentido trasladarlo a esa idea, ¿sabes? Trasladarlo ahí, si esto podría servir como para aclarar eso. No sé si no sé si tiene sentido, es una intuición o me estoy yendo del tema, ¿sabes? Pero bueno. Es curioso, ¿verdad? Pero en cuanto uno traspasa los niveles de lenguaje, a veces hay cortocircuitos, ¿no? Si mantenemos un nivel, que el que ellos están usando, uno puede explicar esas cosas, pero meter otras teorías es difícil hacer una equivalencia exacta entre otro lenguaje y este. Sí. Sí. ¿Qué otros resultados obtuvieron? Results. ¿Tienes traducido por ahí? Sí, Chris. Aquí. Aquí están los cuatro emociones que les dijeron a los chicos que tenían que tratar de descubrir en los perros. Alegría, miedo. Ira, tristeza, neutral. Mira, voy a leer esto. Además, es interesante observar que en los sujetos de miedo y agresividad se produce una inversión en la mayor intensidad de la expresión de ira desde la quimera RR, que eso no sé lo que significa lo del RR, right, ¿no? Left, claro, right, claro, ya, vale, lo acabo de descubrir. O sea, del hemisferio izquierdo, es decir, la cara derecha, que durante las condiciones básicas, hasta la quimera izquierda, el hemisferio derecho, durante la condición de activación. No sé si se ha entendido porque lo he leído a trompicones. No he entendido nada. Lo voy a volver a leer. Vale. Además, es interesante observar que los sujetos a agresividad y miedo, en los sujetos se produce una inversión de la mayor intensidad de la expresión de ira, desde la quimera derecha durante las condiciones básicas hasta la quimera izquierda durante la condición de activación. Bueno, ahí también, vale.
Sigo sin entenderlo. Y dice que, bueno, y otra cosa que dice interesante es que los cambios dinámicos de lateralización cerebral se correlacionan con un rendimiento cognitivo mayor. Entonces, esa flexibilidad de pasar de un hemisferio al otro, al final también habla de un mayor rendimiento cognitivo, esa flexibilidad. O sea, perros, creo que luego también dice que perros con ira son menos flexibles en el paso de un hemisferio al otro. O sea, es como que se atoran en un hemisferio. Es que en principio todas las emociones que tengan que ver con la supervivencia son más fuertes, por lo tanto serían más expresivas. Sí. Vale. Y sigo porque de lo que hablábamos antes de que los cambios extras, o sea, que hay una ipsilateralidad, ¿no? A ver, espérate que yo sí leí, yo lo leo a medias, espera un segundo, ¿eh? En concreto. Eso era del olfato, la ipsilateralidad. También, sí, sí. O sea, lo que habla sí que este miedo a agresividad. Vale, vale, pues no he dicho nada. A mí lo que me queda claro es que hay una relación entre un evento y la reacción de la cara del perro respecto a ese evento, ¿no? Es decir, lo que veo que está claro y es como un dato, hay una percepción del evento por parte del perro y su cuerpo reacciona de una manera determinada delante de ese evento, ¿no? Hasta ahí me queda claro. Y que además, dependiendo de cómo sea ese evento, hay una mayor movilidad de una de las dos partes, de una de las dos mitades de la cara. Hay mayor expresividad, ¿no? Y luego ya vienen los resultados. ¿Cómo? ¿Qué lado se mueve más o se expresa más de acuerdo a qué tipo de evento? Y ahí vienen todas las mezclas, ¿no? Pero definitivamente es miedo y agresividad en la que más diferencia hay. Sí, a mí me cuesta usar la palabra, el adjetivo agresividad, porque como no sé de dónde viene, no sé en qué está fundado ese. Si por agresividad entendemos, a lo mejor me ayudaría más como bajar el concepto de agresividad a comportamientos, ¿no? Ladridos, gruñidos, levanta el belfo, gruñe, No. se rigidiza, echa el cuerpo hacia los cuartos delanteros, las orejas, dependiendo de cómo sea la raza, hacen así o asá, porque también depende de la raza, pues lo que pasará en su cuerpo, ¿verdad? La cola sube, el tirabuzón, por decir algo, la quita, por decir así. Entonces, yo creo que eso sí se puede decir, pero decir eso es agresividad. Eso es lo que me cuesta dar ese salto de que todos esos comportamientos den como resultado agresividad, como un carácter de temperamento. O de conducta agresiva, tal vez. ¿Será una conducta agresiva?
Adversativa te iría mejor, ¿no? Adversativa me cuadra mejor, sí. Lo que pasa es que, claro, adversativa, estaríamos hablando de querer alejar algo, ¿no? Adversativa, porque el ataque, si tú con la agresividad estás queriendo alejar algo. Es que si no es por eso, el ataque es para comértela. Claro. O sea, el ataque es o para comerte o para que te vayas. Para que no te acerques. Efectivamente. Claro, ellos hablan de conducta agresiva, no hablan de agresividad, hablan de conducta agresiva. Si le pusiéramos conducta adversativa, a lo mejor me cuadra más en mi cabeza, en mi esquema mental. O sea, perros que están diciendo al otro, vete, tienen una simetría facial más fuerte que perros con miedo. ¿Eso es lo que dice? No, o sea, perros con miedo, pero que lo expresan de forma agresiva, son los perros que más diferencias asimétricas tienen. Pero un perro a lo mejor que expresa miedo y se retira o no utiliza conductas agresivas, tiene menos asimetría facial. Un perro que huye va a tener menos asimetrías que un perro que ataca, digamos. Entiendo. Así, ¿no? Así es. Por miedo. Ok. Y Dice, en estos perros tiene esta cosa del no, uso del hemisferio. Sí, perdona, dime. perdón, no sé si esto que estoy leyendo aquí, corregí un poquito lo que has dicho tú, a ver si estoy en la última página, en la página 11. Finally, el segundo párrafo, dice, finalmente, aunque los perros agresivos, dejemos ese nombre, ¿no? Los perros agresivos muestran una simetría facial mayor que el grupo de control, era menos pronunciada esa simetría que la del grupo de agresividad y miedo y la de miedo. O sea, yo creo que los de grupo A y grupo F tienen una simetría menor que grupo AF, agresividad y miedo, ¿no? ¿Tú dices que no? ¿Que los de Yo miedo tengo también miedo tienen también, mayor asimetría? que los de miedo tenían la alta simetría incluso en condiciones basales. Sugiere un estado de ansiedad constante o una preparación emocional para el entorno. Y los con agresividad, la simetría fue menor que los grupos con miedo. Los AF, los de miedo y agresividad, sí que fueron los niveles más altos de asimetría. Los de miedo van los segundos y los de agresividad menos. Solo agresividad menos Sí. que miedo. Que sugieren que Tiene sentido. podría estar vinculada a la frustración, que por eso es la motivación de aproximación. Sería ira más frustración. Como tu cariño, como tú. Tiene sentido porque, o sea, los perros cuando van a atacar muchas veces sin que no tienen esa condición de miedo, esa condición emocional de miedo, son menos expresivos
tiene una expresividad facial más rígida. Y ahí es cuando te tienes que preocupar más. O que no la quieran mostrar tanto. Están más concentrados, ¿sabes? No están tan fuera de sí, ¿sabes? Que a lo mejor tiene que ver también esa emocionalidad. ¿Sabes? Cuando te supera la emocionalidad, igual la cara se te descompone. ¿Sabes? Ok, qué valor no, qué interés puede tener o tiene este artículo para la práctica? Yo particularmente sigo dándole más valor a la contralateralidad corporal que a la facial. Entre otras cosas, por lo que estudiamos la otra vez, que hicimos estudios de lateralidad, que hay diferentes puntos donde empieza, ¿no? Que es como los circuitos se cruzan en distintos puntos cerebrales. No es hemisferio izquierdo esto a esta altura, sino que va cambiando. Eso creo que lo deberían haber tenido en cuenta. ¿Qué más? Si tenemos la capacidad, o gente que no tiene ni idea, tiene ya la capacidad de ver las expresiones caninas, faciales, y saber lo que significan, pues también fijarnos en la lateralidad, igual no lo veo necesario, desde mi punto de vista. Y que no es eso, no es todo aquí y todo allá, como vimos en la secuencia de predación, que iban izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. A mí quizás sí me sirve para fundamentar la idea fundamentar la idea de que hay una relación entre las expresiones corporales, en particular las faciales en este caso, con el uso con, a ver, con la manera de interpretar emocionalmente el mundo. Estoy tratando de no decir más de lo que dice el papel, ¿no? En el paper. Es decir, que existe, que lo que los perros sienten se manifiesta en su cuerpo. Para eso me ayuda este paper. Que eso es así, o sea, lo que los perros, o sea, cómo procesan el mundo, si es que si es que vamos a aceptar que existe la hipótesis de los hemisferios cerebrales cruzados, o sea, los hemisferios cerebrales, este, que no la voy a poner en duda a estas alturas, ¿verdad? Que es importante fijarse en la corporalidad y en la cara del perro para poder intuir o hacer una hipótesis de lo que está sintiendo. Nunca lo sabremos exactamente, pero creo que me sirve para eso. Sí. Y también si trabajas en vídeo, o sea, si trabajas a posteriori con algún perro, con una grabación, también te puede dar información de si no has podido leer bien al perro o por lo que sea te falta lectura, ya si ves si es flagrante esa asimetría, ya puedes tener una intuición más allá, ¿no? Ya este dato ya nos está, digamos, o sea, nos está dando algo más concreto Sí, que pudiésemos decir, vale, pues este perro es una agresividad por miedo de cajón porque hay una asimetría brutal entre un lado y otro, por ejemplo, sí, sin querer ser tajante, ¿no? Pero sí, me parece. ¿Sabes qué me pasa? Que se me vino a la mente
una foto que nos enseñaste en otro grupo, que el perro o sea, tenía el lado izquierdo normal y el lado derecho levantamiento de belfos y enseñar dientes. El lado derecho. Entonces no me descuadró todo. Claro, claro, pero aquí justamente, bueno, no sé si voy a decir una tontería, pero si estamos valorando que el perro, que los que tienen miedo y agresividad también utilizan el lado derecho de la cara, o sea, el hemisferio izquierdo, porque hay una valencia, entran también en ese lado del hemisferio, esta miedo agresividad, el hecho de levantar el lado derecho de la cara, podría tener relación con esto que se ha visto aquí. Bueno, ahora estoy pensando, ahora, ¿ves? Verbalizado, estoy pensando que igual no era, algo pensado, que era solo una señal de advertencia, pero muy cognitiva, Me perdí. que en lugar de Sí, ser sí, que miedo o emoción, podría tratarse de un perro con habilidades sociales y usar este lado de la cara porque él está pensando precisamente en eso. podría ser. No está pensando en mover el lado derecho, sino que esa expresión sería una señal de calma o de advertencia al otro perro para que no se acercara, pero de una manera cognitiva. Entonces estaría usando el hemisferio izquierdo. Ok. Ahí te has apoyado en la teoría 1 de la división de los hemisferios, ¿no? Tiene Yo sentido. no creo que sea mentira, creo que no es tan, hay un tajo aquí y ya está. Que hay momentos que se fusionan. Ya. Está muy probada esa teoría de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Pero que no es tan rotundo, que hay tantas cosas detrás y tantos factores que es imposible decir esto es acercarse, esto es evitar, esto es miedo, eso es lo que yo no acabo de ver. Depende, dices tú. Pero Muchas cosas. no, yo creo que ahí se me iluminó la cabeza con esa explicación. Sí, sí, que no lo podemos aislar, no podemos aislar las cosas, evidentemente, o sea, lo que no podemos ser tajantes en un significado, efectivamente. Pero me parece que tiene todo el sentido que esté utilizando el lado derecho, levantando los belfos y haciendo un gesto de amenaza o bueno, que lo esté utilizando de forma, sí, como hablando. Estoy hablando. Y por tanto estoy pensando. Sí, como que te quiero decir, oye, aléjate, pero te lo estoy diciendo de buen rollo, no te lo estoy diciendo o te vas o te mato, ¿sabes? Sino te estoy diciendo, venga, colega, te lo digo de buenas, ¿sabes? Te lo digo en firme, pero te lo digo de buenas. ¿No, Cris? Es un poco esa... Sí, es mi Va por teoría ahí. porque además es la diferencia de lo que vamos a interpretar nosotros cuando vemos unos dientes a lo que se interpretan entre ellos, ¿no? Que a lo mejor no es tan terrible. Ujú. Caro solo pone emojis, puso una manita para arriba y ahora puso una cabeza explotada. Sí. Ah, es que los escucho y me tienen la cabeza explotadísima porque llego a la colita de la clase, digamos, pero súper interesante todo lo que hablan, lo que conversan y los puntos de vista. Creo que este tipo de estudios son para tomarlos un poco con pinzas, porque no es todo o nada. Y, y desde nuestra vereda, que es la que tiene como esa más profundización en el lenguaje de los perros, le podemos dar este tipo de vueltas y este tipo de lecturas a los papers. Pero si esto sale a decir que los perros con miedo y agresividad tienen más asimetría facial, se me hace muy delicado, ¿no? Como bien decías tú, Carmen, como que me cuesta ponerle la etiqueta de agresivo o miedoso a un perro que muchas veces sabemos que no es ese la expresión o la emoción que está tratando de manifestar. Entonces, lo tomo con pinzas y con la lectura maravillosa que acaban de hacer del paper. Gracias, Caro. Con eso cerramos nuestro
nuestra conversación de hoy. Yo tengo más preguntas que respuestas, pero de todas maneras, un agradecimiento grande aquí a estos investigadores que se toman tan en serio. Me gustó que estudiaran en campo, pero el CIBARC siempre me ofrece dudas. En fin. Voy a dejar la grabación. Nos vemos el próximo lunes con el cambio de hora. En España seguirán siendo las 20 y en América Latina, en Chile, serán las 14 para respetar los cambios de temporada. No se vayan que nos tomamos la foto.